Hola, os doy la bienvenida a este análisis donde vamos a adentrarnos en un tema verdaderamente espectacular, el fascinante manual de instrucciones. Hoy vamos a diseccionar un documento que explora ni más ni menos que los orígenes mismos de la vida, desglosando ese código biológico que define absolutamente toda la vida física que conocemos. Suena inmensamente complejo, ¿verdad? Pero no os preocupéis, porque estructurando sus conceptos fundamentales paso a paso, vamos a descubrir lo alucinante que es realmente este microcosmos. ¡Vamos allá! Para empezar a desenredar todo esto, la fuente nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué factores microscópicos dictan nuestras características físicas? O sea, pensarlo un momento. ¿Por qué nuestros ojos tienen un color específico? O mejor aún, ¿qué le dice exactamente a nuestro cuerpo que tiene que fabricar una uña dura y protectora en la punta del dedo, pero una almohadilla suave y súper sensible justo en la parte inferior? Pues bien, resulta que las respuestas a todo esto están escondidas a un nivel increíblemente diminuto. Y la pregunta clave aquí es: ¿de dónde provinieron realmente estas instrucciones tan precisas? La gran protagonista y la respuesta a esta incógnita es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Lo curioso es que el texto que estamos analizando no lo describe como una simple molécula aburrida de la clase de biología. ¡Que va! Lo llama literalmente un manual de instrucciones. Este manual contiene todos nuestros genes y posee el conjunto completo, detalladísimo, de directrices para construir un cuerpo humano único y mantenerlo funcionando día tras día. Es el plano de construcción fundamental y la clave para entender el origen del que nos habla este documento. Y para que entendamos la magnitud de este diseño, fijaos en esta cifra: 350. La fuente ilustra la capacidad de almacenamiento del ADN con una escala que, francamente, resulta casi incomprensible. Atentos a esto. Una sola cucharadita de ADN podría contener las instrucciones necesarias para construir 350 veces la población mundial actual. Es una hazaña de miniaturización que simplemente desafía a la mente humana. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que quisiéramos recrear a los 7.000 millones de personas que vivimos hoy en la Tierra. Pues resulta que el ADN necesario para todos nosotros no llenaría ni siquiera esa cucharadita, apenas formaría una ligerísima película en su superficie. El documento destaca que, a pesar de todos los increíbles avances tecnológicos en la era de la informática, los seres humanos no hemos inventado absolutamente ningún dispositivo que se aproxime ni por asomo a esta asombrosa capacidad. Y esto nos lleva a la primera gran analogía del texto, que es fantástica para entenderlo mejor. Vamos a comparar el ADN con algo muy cotidiano, un disco compacto, un CD. Un CD tiene una forma perfectamente simétrica, una superficie brillante y, claro, sabemos que almacena datos. Ese diseño tan eficiente nos indica enseguida que alguien inteligente lo fabricó. El ADN, por el contrario, no guarda información aleatoria. Almacena instrucciones precisas, coherentes y sumamente detalladas para construir maquinaria biológica inmensamente compleja. Así que, llegados a este punto, el material de origen lanza a sus lectores una pregunta filosófica central para la reflexión. Si sabemos que un simple disco compacto requiere un creador inteligente, ¿qué pasa con un código infinitamente más complejo? ¿Acaso no requiere un manual de instrucciones de este calibre la existencia de un autor que lo haya redactado? El documento utiliza precisamente esta lógica para invitarnos a cuestionar el origen del diseño biológico. De hecho, para reforzar esta analogía, la fuente cita a investigadores del genoma que afirman algo muy revelador. Llamar al ADN un libro no es solo una metáfora poética, es una realidad literal. Es información digital pura y dura. Además, el texto lo describe como un libro excepcionalmente inteligente, porque, bajo las condiciones adecuadas, tiene la asombrosa capacidad de leerse y fotocopiarse a sí mismo de forma autónoma. Pero, ¿cómo funciona exactamente este lenguaje? Al igual que cualquier libro está escrito con un alfabeto, el ADN tiene el suyo propio. Está compuesto por solo 4 bases químicas, 4 letras: A, T, G y C. Si visualizamos el ADN como una escalera de caracol, estas bases químicas formarían los peldaños. Pero lo verdaderamente ingenioso de todo esto, según nos recalca la fuente, no es solo que existan estas 4 letras, sino el método tan estricto mediante el cual se unen para formar palabras biológicas. Funciona mediante una regla de emparejamiento que es inquebrantable. Fijaos bien, la A siempre se empareja con la T y la G siempre va con la C. Debido a este diseño didáctico en forma de escalera, si sabemos qué letras hay en un solo lado de la estructura, sabemos de inmediato qué hay en el otro. Por ejemplo, si un lado dice GTCA, el lado opuesto siempre, sin excepción, será CAGT. Esta uniformidad tan brillante es clave. Es lo que permite que el gran libro de la vida se copie con muchísima facilidad y exactitud. Y con esto llegamos a lo que la fuente llama máquinas de enzimas, la verdadera maquinaria molecular.
El proceso de replicación es literalmente como una cadena de montaje microscópica y extremadamente precisa. Consiste en 3 pasos. Primero, una enzima desdobla, como si abriera la cremallera de la escalera de ADN. Luego, otras enzimas recogen letras químicas sueltas que flotan libres por el núcleo celular. Por último, van completando cada medio peldaño aplicando justo esa regla de emparejamiento que acabamos de ver. El resultado final son 2 cuerdas idénticas. Una maravilla. ¿Y os imagináis con qué frecuencia ocurre este complejo baile molecular en nuestro cuerpo? Pues 10.000 billones de veces, sí, esa barbaridad. Esa es la cantidad estimada de veces que el ADN se copia a lo largo de una sola vida humana. Y lo más impactante es que lo hace con una fidelidad asombrosa en cada ocasión, asegurando que cada nueva célula reciba un juego de instrucciones absolutamente impecable. Entonces, para resumir esta maravilla de la ingeniería celular que estamos analizando, la fuente pone sobre la mesa varios hechos irrefutables. El ADN tiene una capacidad de almacenamiento de datos que ninguna tecnología humana puede igualar. Contiene absolutamente todas las instrucciones para la vida. Y no funciona de manera aislada, requiere de una verdadera legión de estas máquinas de enzimas para poder leerse, copiarse e incluso corregir sus propias faltas de ortografía. Todo ello empaquetado en un espacio microscópico con una eficacia brutal. Con todos estos datos sobre la mesa, el documento lanza un desafío directo a las nociones de simple casualidad biológica. Pregunta de forma muy clara, ¿es remotamente posible que un orden y una organización tan sofisticados, junto con mecanismos tan fiables y precisos, sean simplemente el resultado de procesos aleatorios, ciegos y carentes de inteligencia a lo largo del tiempo? Claramente es una pregunta diseñada para hacer que el lector se cuestione seriamente las explicaciones puramente materialistas. Apoyándose en estos hechos de peso, la fuente original llega a una conclusión muy audaz. Argumenta que las pruebas apuntan firmemente hacia la intervención de un diseñador inteligente, o como lo nombra literalmente, un autor sobrehumano. El texto considera que la asombrosa complejidad de la célula, esa insuperable capacidad de almacenamiento del ADN y la precisión impecable del proceso de copia exigen, por pura lógica, que un programa de este calibre tenga obligatoriamente un programador. Pero ojo, porque la exploración de este documento no se detiene aquí y da un giro hacia un nuevo misterio biológico. Hay un hecho ampliamente documentado por la ciencia. Los humanos, las plantas y los animales compartimos un lenguaje informático biológico muy similar en la estructura del ADN. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué existe esta abrumadora similitud genética entre formas de vida que a simple vista son tan radicalmente diferentes? Aquí es donde el texto contrasta de manera muy clara 2 perspectivas fundamentales a la hora de interpretar exactamente los mismos datos. Por un lado tenemos la visión evolutiva, que sostiene que tener un código de ADN similar es la prueba evidente de que todas las formas de vida evolucionaron lentamente a partir de un único antepasado común. Sin embargo, por otro lado, la fuente argumenta que compartir ese mismo lenguaje informático simplemente demuestra que un mismo diseñador utilizó de forma muy lógica el mismo código básico para crear las diferentes formas de vida. Y esto nos lleva de cabeza a un debate clásico que el documento destaca. Charles Darwin propuso su famoso árbol de la vida, imaginando que ramas lentas y graduales crecían a partir de un solo tronco común. En contraste total, el relato bíblico del Génesis nos habla de barreras infranqueables, donde la vida fue creada según géneros claramente distintos desde el principio. Para respaldar esta idea de géneros bien definidos, el texto sugiere que el registro fósil muestra una aparición súbita de animales ya completamente formados, lo cual desafiaría la idea de una evolución lenta y gradual. Todo lo cual nos deja justo al borde del precipicio, frente a una de las cuestiones científicas e históricas más debatidas de todos los tiempos. Si este manual de instrucciones biológico es tan increíblemente perfecto, y si las especies realmente aparecen de forma súbita en el registro fósil como señala la fuente, entonces, ¿proceden de verdad todas las formas de vida de un antepasado común? ¿O será que las pruebas apuntan hacia una dirección completamente diferente? Esta provocativa pregunta establece el escenario perfecto. En nuestro próximo análisis desglosaremos exactamente qué dice el registro fósil sobre esta crucial cuarta cuestión. No os lo perdáis. Hasta entonces.